Cada cultura de la tierra tiene religión, desde templos en la cima de las montañas hasta santuarios en patios traseros. La fe ha moldeado el modo en que los seres humanos vivimos, amamos y morimos. Da propósito a las personas. Define lo correcto y lo incorrecto. Construye civilizaciones enteras y las lleva a la guerra. Según los investigadores de Harvard, Oxford y estudios del Pew Research Center, ninguna fuerza ha moldeado la historia humana más que la religión. Son obras maestras inspiradas, leyes guiadas y miles de millones unidos. La mayoría de nosotros pensamos que la religión es sagrada, eterno, inteligente. Sistemas de creencias transmitidos a lo largo de los siglos, refinado por generaciones en busca de la verdad y el significado. Pero, ¿qué pasaría si te dijera algunas de esas creencias no son divinos en absoluto? ¿Y si son simplemente extraños, anticuado, ilógico, incluso peligroso? Porque en algún lugar ahora mismo hay gente que adora a un monstruo de espagueti volador. Hay dioses que te castigan por estornudar. Y rituales donde se utilizan cráneos humanos para alcanzar la iluminación. Estos no son chistes de internet, son reales, todavía seguido. Y en algunos países, incluso protegido por la ley. Hoy nos sumergiremos profundamente en las creencias religiosas más extrañas que aún se siguen en el mundo moderno. Quizás creas que ya lo has oído todo, pero confía en mí. No lo has hecho. Suscríbete ahora si te gusta descubrir los rincones ocultos de la creencia humana, porque esto está a punto de ponerse raro. Pero, ¿qué pasa cuando un grupo entero cree que tu alma está maldito, antes incluso de tomar tu primera respiración? Eso es exactamente lo que pasa. En una de las sectas más extremas y mal entendidas del hinduismo, se llaman Aghori, y su camino hacia la iluminación espiritual no es lo que esperabas, porque a diferencia del hinduismo dominante, que enfatiza la pureza, el equilibrio y la acción moral a través del karma, los Aghori toman una ruta radicalmente diferente. Ellos creen que verdadera liberación no viene de evitar lo impuro, sino de abrazarlo completamente. A los Aghori no existe tal cosa como impuro. No hay tabú, no sin. Todo, incluso la muerte, es sagrado. Y lo demuestran de maneras que la mayoría de la gente encontraría perturbadoras. Imagínese a un hombre sentado junto a una pira funeraria en llamas, esparciendo cenizas de los muertos por toda su piel. O imagínate esto, alguien meditando con un cráneo humano real en su regazo, no como un símbolo, sino como una herramienta sagrada. Algunos incluso van más allá, consumiendo carne podrida, bebiendo de huesos humanos, no por locura, pero por devoción. Porque para los Aghori, este es el rechazo definitivo del ego. El ego, dicen, es lo que nos mantiene atrapados en ciclos de renacimiento. Para destruirlo, se enfrentan de frente a los aspectos más aterradores de la vida, incluido la muerte misma. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Los Aghori también creen que algunas personas, especialmente aquellos nacidos con discapacidades o desfiguraciones, son manifestaciones de mal karma, castigado por vidas pasadas, marcado por el universo como impuro. Y en algunos casos, estos individuos son venerados, no se compadece, adorados como deidades vivientes, no porque sean amados, sino porque les tienen miedo. Es una paradoja escalofriante. Reverencia arraigada en la repulsión. Y aunque muchos hindúes rechazan a los Aghori como extremistas marginales, sus rituales han ganado reconocimiento legal en algunas partes de la India. Están protegidos por las leyes de libertad religiosa. Piénsalo. Un grupo que come carne humana en entornos rituales, celebra ceremonias públicas en crematorios y vive entre cenizas
huesos y muerte. Está permitido por ley ejercer libremente. Es una anarquía espiritual envuelta en un propósito divino. Y esto es lo que lo hace tan poderoso. Para ellos no se trata solo de ser impactantes, se trata de desmantelando la ilusión, derribando todo lo que la sociedad llama normal, para descubrir lo que hay debajo, porque si nada es impuro, entonces todo es sagrado, incluso tú, incluso la muerte, incluso la decadencia. Entonces, ¿es esta locura vestida de misticismo? ¿O se trata de un tipo de sabiduría brutal que la mayoría de nosotros tenemos demasiado miedo de afrontar? Si alguien te dijera eso, la iluminación comienza en un cementerio, ¿los seguirías? ¿O correr? Porque los Agori creen que están recorriendo un camino que pocos se atreven a recorrer, no por maldad, pero por devoción intrépida. Pero esto es solo el comienzo, porque a continuación estamos entrando en una religión que no solo desafía los tabúes, adora a un hombre que se declaró el Mesías. Él afirmó ser la segunda venida de Cristo, no metafóricamente, literalmente. Y millones le creyeron. Su nombre era Sun Myung Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación, un movimiento religioso que comenzó en Corea, pero llegó a los niveles más altos de la política y los negocios estadounidenses y el poder global. Quizás los conozcas por su apodo, el Moonis. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Esto no era solo un culto marginal. Moon construyó un imperio espiritual. Organizó bodas masivas con miles de parejas, muchos de los cuales ni siquiera se conocían. Él afirmó tener el poder para perdonar pecados, a encontrar almas gemelas y a reconstruir el jardín del Edén a través del matrimonio. A sus ojos, él no era solo un predicador, él era de la humanidad nuevo Mesías. Y no se detuvo allí. Luna se coronó rey en una ceremonia dentro del edificio de oficinas del Senado de Estados Unidos. Llevaba una túnica, una corona de oro, y proclamando que había sido enviado por Dios para terminar lo que Jesús no pudo. Y de alguna manera, se salió con la suya. ¿Por qué? Porque Moon no era solo un predicador. Él era un multimillonario. Su iglesia poseía periódicos, bancos, escuelas e incluso fábricas de armas. Financió movimientos anticomunistas, acogió cumbres mundiales por la paz y se reunió personalmente con presidentes de Estados Unidos. Desde Ronald Reagan hasta George H.W. Bush, la influencia de Moon llegó mucho más allá del púlpito. Su teología, una extraña mezcla de cristianismo, misticismo coreano y control autoritario. Predicó que Jesús había fracasado en su misión, y eso él, Sun Myung Moon, había sido elegido por Dios para completarlo. Él se llamó a sí mismo el verdadero padre de toda la humanidad. Él reescribió la Biblia. Y sus seguidores lo aceptaron. Gancho, línea, salvación eterna. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. Moon declaró que solo a través de él ¿podría vuestro linaje ser purificado? Por eso organizó ceremonias de boda multitudinarias, docenas, cientos, incluso miles de parejas a la vez, unidos en santo matrimonio por la bendición de un hombre, quien dijo que era él nuevo representante de Dios en la tierra. Y el truco, incluso después de su muerte en 2012. Sus seguidores aún creen que está guiando espiritualmente a la Iglesia desde el más allá. Algunos dicen que es el Rey de la Paz, otros dicen que es el Mesías de la segunda venida. Pero sea divino o delirante, su legado sigue vivo, en iglesias, corporaciones y organizaciones políticas, hasta el día de hoy. Así que pregúntate, si alguien afirma que lo fue enviado para terminar la misión de Jesús, y luego gana influencia global, ¿en qué momento una religión convertirse en régimen
porque lo que tú crees puede moldear no solo tu alma, sino naciones enteras. Y la línea entre culto e iglesia no siempre está donde crees que está. Pero si pensabas que adorar a un hombre que se coronó rey era extraño, solo espera hasta que escuches sobre la religión, que ve medicina moderna como una forma de tentación demoníaca. ¿Qué harías si tu hijo se estuviera muriendo y lo único que se interpone entre ellos y la supervivencia era tu fe? Para millones de creyentes en todo el mundo. Esto no es una hipótesis, es doctrina. En sectas como la Ciencia Cristiana y ministerios de sanación por fe extrema, la medicina no solo se evita, se ve como una falta de creencia. La enfermedad, enseñan, no es física, es espiritual. Una prueba, una manifestación de pecado o fe débil. ¿Y la curación? No viene a través de médicos o medicamentos, pero a través de oración, devoción y entrega total a la voluntad de Dios. A primera vista, suena admirable. Fe tan fuerte. Crees que lo divino puede curar las enfermedades. Pero aquí es donde la línea empieza a difuminarse en algo más oscuro. Ha habido docenas de casos judiciales, donde murieron niños de enfermedades tratables. En algunos casos, unos simples antibióticos podrían haberlos salvado. En cambio, los padres se quedaron al margen, viendo sufrir a sus hijos, creyendo que la oración sería suficiente. Y en algunos estados, no fueron procesados, porque sus acciones estaban protegidos por las leyes de libertad religiosa. Deje que esto penetre en su mente. Un niño muere, no porque ayuda no estaba disponible, pero porque la creencia decía que no debía usarse. Y los tribunales, acordado. Esto no es solo teoría, es real. Y está sucediendo ahora. Un caso famoso, Dale y Shannon Hickman, miembros de la Iglesia Seguidores de Cristo en Oregón. Su recién nacido fue prematuro, luchando por respirar. No llamaron al 911, no fueron al hospital. Ellos oraron. El bebé murió en pocas horas. Luego le dijeron al tribunal. Ellos creyeron en el poder sanador de Dios, y aunque finalmente fueron condenados por homicidio, muchos otros, en situaciones similares, camina libre, porque la ley no siempre protege al niño, a veces protege la creencia. Esto plantea una pregunta brutal. ¿Cuándo la fe se convierte en negligencia? ¿Cuándo surge la convicción personal? Cruzar la línea y causar daño público. Es fácil respetar la libertad religiosa, pero ¿qué pasa cuando esa libertad incluye la libertad de dejar morir a alguien? La ciencia cristiana todavía enseña que la enfermedad es una ilusión, que a través de la oración adecuada, incluso el cáncer puede ser derrotado. Algunos teleevangelistas prometen curas a través del agua bendita, imposición de manos o donaciones de semillas a sus ministerios. La desesperación se convierte en devoción y la devoción se vuelve mortal. Ahora bien, esto no quiere decir que todos los creyentes rechacen la medicina. Muchos encuentran el equilibrio, muchos integran la oración y tratamiento, pero la existencia de quienes rechazan cualquier ayuda médica, quienes eligen el sufrimiento antes que la ciencia, muestra cuán poderosa puede ser la creencia, no solo para curar, pero para hacer daño. Entonces, ¿qué hago? Tú pensar, si alguien muere a causa de su fe, ¿es una tragedia o una elección? Porque la sanación espiritual es solo una forma de devoción radical. Otros lo llevan aún más lejos, hasta el punto de la posesión divina y trance violento. Imagínate que te dijeran que los dioses no solo te miran, ellos ingresar tú, que durante el culto tu cuerpo se convierte en un recipiente por el poder divino. Bienvenido al mundo del vudú, la santería
y antiguas tradiciones espirituales de África Occidental, donde posesión ritual no es simplemente aceptado, es el objetivo. En estos sistemas de creencias, la frontera entre lo humano y lo divino no está arreglado, es líquido. Espíritus, llamados Loa, Orisha o fuerzas ancestrales, poder poseer el cuerpo de un devoto durante la ceremonia. Y cuando eso sucede, hablan con voces de otro mundo. Sus ojos se ponen en blanco, se mueven con fuerza extática. Para los forasteros, puede parecer aterrador, incluso violento. Pero para los creyentes, esta es la Sagrada Comunión, un regalo, un momento donde lo divino entra en este mundo. Estas ceremonias no son rituales silenciosos en los bancos de la iglesia, son explosiones vivientes de ritmo, baile e intensidad. Los tambores suenan, el incienso arde, el aire se vuelve denso con cánticos y sudor, y luego alguien se desploma, tiembla y se levanta de nuevo. Ya no son ellos mismos. En el vudú, el espíritu podría ser el varón Samedi, señor de los muertos, bastón en una mano, cigarro en la otra. In santería, it could be Shango, dios del trueno y el poder, rugiendo a través de los poseídos como una tormenta. Estos momentos son ambos aterradores y trascendente. Y sí, a menudo implican sacrificios de animales, no como brutalidad, sino como intercambio sagrado. La sangre alimenta a los espíritus. La fuerza vital ha regresado como protección, curación o bendición. Para aquellos que están dentro del ritual, ya no es impactante que el vino y las hostias el domingo, pero para los que están fuera, es impensable. Y esa es la paradoja. Lo que para una persona parece una locura, parece que milagró a otro, porque para estos practicantes lo divino no está distante, es aquí, ahora. Dentro de ellos no solo adoran a los dioses, ellos convertirse a ellos. Así que pregúntate, si toda tu cultura te lo dijera, así habla lo divino, ¿te atreverías a negarte? A menudo asumimos que lo sagrado significa silencioso, limpio, contenido, pero para millones de personas, lo sagrado es salvaje, crudo, sangría, vivo. Y por extraño que pueda parecer, la posesión espiritual todavía se basa en conexión espiritual. Pero, ¿qué pasaría si una religión te dijera, no fuimos creados por dioses en absoluto, que los extraterrestres sembraron la humanidad y vuelven? ¿Y si te dijera, algunas personas creen que no fuimos creados por Dios, pero por extraterrestres? No en alguna novela de ciencia ficción, pero en las religiones reales, legalmente reconocidas con miles de seguidores en todo el mundo. Empecemos por el raelismo. Según su fundador, Claude Borillon, ahora conocido como Rael, los seres humanos fueron diseñados en laboratorios extraterrestres, por una especie avanzada llamada los Elohim. En 1973, Rael afirmó que lo habían llevado a bordo de una nave espacial y dio un mensaje para difundir entre la humanidad. Ese mensaje: olvídate de los dioses. Tus creadores eran científicos extraterrestres. El objetivo del raelismo no es la salvación, es preparación. Creen que los Elohim están regresando y necesitamos construir una embajada interestelar para darles la bienvenida. Y no, esto no es sátira. Tienen reuniones anuales, enseñanzas estructuradas e incluso un plan de diplomacia alienígena. Pero si el raelismo suena extraño, espere a escuchar lo que creen los cienciólogos. Fundada por L. Ronald Hubbard, un escritor de ciencia ficción convertido en líder espiritual, la cienciología enseña que el sufrimiento humano proviene de traumas antiguos atrapado en lo profundo de la mente subconsciente. Al principio suena psicológico, hasta alcanzar los niveles superiores, porque esto es lo que documentos judiciales filtrados y exmiembros han revelado en el nivel operativo Tetán Terrero, un nivel que cuesta decenas de miles de dólares alcanzar. Te dicen que verdadero origen de la miseria humana
y se trata de un señor galáctico llamado Xenu. Según las enseñanzas de Hubbard, hace 75 millones de años, Xenu gobernaba una enorme confederación galáctica. Para resolver la superpoblación, reunió a miles de millones de seres, los congeló, los llevaron a la Tierra en naves espaciales parecidas a aviones DC-8 y los arrojaron a los volcanes. Luego detonó bombas nucleares. Las almas de esos seres, llamados tetanes, se dice que se aferró a los humanos, causando confusión espiritual, trauma y sufrimiento. Eso es lo que dice la cienciología que estás pagando para limpiar. Y sí, estos documentos fueron presentados en casos judiciales reales en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué la gente lo cree? Porque la cienciología, como el raelismo, fue construido por un fundador carismático, que fusionó conceptos de ciencia ficción con salvación espiritual. Hubbard no solo inventó un sistema de creencias, construyó una máquina corporativo-religiosa. La cienciología ha sido acusada de acoso, vigilancia y silenciar agresivamente a los críticos. Sin embargo, a pesar de las demandas, a pesar de las grabaciones filtradas, a pesar de los documentales, todavía mantiene estatus religioso exento de impuestos en los EEUUU y posee millones en bienes raíces en todo el mundo. ¿Cómo sucede esto? Porque cuando la creencia está envuelta en secretismo, autoridad y la promesa de desbloquear la verdad cósmica. Algunas personas lo seguirán a cualquier parte, incluso en los volcanes. Ahora bien, no se trata de burlarse. Se trata de plantear una pregunta más profunda. Si una religión te enseña que los extraterrestres crearon la vida, o que tu alma está embrujada por antiguos fantasmas espaciales, ¿eso la hace menos válida que cualquier otra fe? ¿O simplemente revela hasta dónde llegará la gente? ¿Encontrar sentido en el caos? Porque en el corazón de cada sistema de creencias, no importa lo extraño que sea, es el mismo impulso humano, importar. Pero ¿qué pasa si la creencia más extraña no se trata de extraterrestres o espíritus? ¿Y si se trata de algo como común, como la mesa de tu cocina? Empezó como una broma, pero ahora es una religión. Conozca la iglesia del monstruo de espagueti volador. Sí, has oído bien. Su dios es una masa flotante de pasta, con albóndigas. Conocido como pastafarianismo, este movimiento fue creado para burlarse de la enseñanza del diseño inteligente en las escuelas, argumentando que si una teoría religiosa pudiera enseñarse en la clase de ciencias, ¿por qué no todos? Pero la sátira tuvo éxito, y lo que empezó como una parodia se convirtió en protesta. La gente empezó a exigir sus derechos religiosos como los pastafaris. En algunos países, incluso ganaron batallas judiciales. Asegurarse el derecho a usar coladores en la cabeza en fotografías de identificación oficial del gobierno. ¿Crees que eso es absurdo? También lo hicieron los tribunales, hasta que tuvieron que demostrarlo. ¿Por qué un sistema de creencias merece reconocimiento, mientras que otro no lo hace? Y ahí es donde se complica, porque a los ojos de la ley, la creencia no tiene que ver con la verdad. Se trata de sinceridad, lo que nos lleva a algo mucho más oscuro. La iglesia de la eutanasia. Su único mandamiento: no procrearás. Enmarcado como sátira, esta iglesia promovía el suicidio, el aborto y el canibalismo, como forma de protestar contra la superpoblación. ¿Fue en serio? ¿Una actuación? ¿Una broma macabra? Nadie lo sabe realmente. Y tal vez ese es el punto. Si la gente cree en un dios del espagueti volador o hacer votos para despoblar la tierra, ¿cómo decidimos qué cuenta como religión y qué no? Porque una vez que se protege un sistema de creencias bajo la ley, abres la puerta para todos los demás, incluso los que llevan coladores de pasta o predicar la extinción.
Estos ejemplos pueden parecer tontos, pero revelan algo mucho más profundo. ¿Por qué los humanos creen en algo? Entonces, ¿por qué creemos? No solo en dioses o espíritus, pero en ideas que para los de afuera parecen completamente irracional. Los psicólogos lo llaman disonancia cognitiva, el malestar mental que sentimos cuando la realidad no coincide con lo que creemos. Para solucionarlo, torcemos los hechos o redoblar la fe. Los sociólogos señalan la lealtad tribal. No solo creemos en ideas, creemos en comunidades. La creencia se convierte en identidad, una bandera, un escudo, un lugar al que pertenecer. Los antropólogos dicen que la creencia es la forma en que los humanos damos sentido a lo desconocido. Construimos mitos para explicar lo que la ciencia no puede o no lo hará. Y una vez que esos mitos se arraigan, se convierten en cultura, ritual, verdad. Incluso si empiezan con extraterrestres, o pasta, o un hombre que dice ser Jesús, con una corona de oro. Porque para el creyente no es extraño, es sagrado. Y aquí está la verdadera paradoja. Cuanto más increíble suena una creencia, cuanto más lealtad puede inspirar. ¿Por qué? Porque cuando la creencia requiere sacrificio, cuando te cuesta algo, él siente más real. Entonces, tal vez la pregunta no sea si una creencia es verdadera, pero ya sea útil. ¿Une a las personas? ¿O destrozarlos? ¿Curarlos? ¿O hacerles daño? Porque si miles de millones de personas creer cosas que a los demás les parecen locas, ¿eso hace que la creencia, sagrado o peligroso? ¿Quieres más análisis alucinantes de las creencias humanas? Suscríbete. Solo estamos arañando la superficie.